Veamos la segunda parte del por qué se le atribuye el descubrimiento del cálculo tanto a Isaac Newton como a Wilhelm Leibniz, el teorema fundamental del cálculo. En su segunda parte, como motivación, volvamos a ver la definición de la integral, la integral definida. La integral definida de a b de f de x es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 a n de f de x sub i estrella por delta x, donde delta x es b menos a entre n, x sub i estrella es un punto muestra en el iésimo intervalo que tiene como extremos x sub i menos 1 y x sub i, donde x sub i es a más i por delta x. De forma que f de x sub i estrella es el alto del rectángulo que estamos considerando en ese iésimo intervalo. Delta x es el ancho de ese rectángulo y esto entonces es alto por ancho, que sería el área de este rectángulo, ese producto que está aquí, y estamos sumando entonces todas las áreas y tomando el límite cuando n tiende a infinito. Eso entonces es la integral, la definición de la integral definida de AB de f de x, y decimos que la integral, que la función f es integrable si este límite existe. Y recuerden que esto lo que representa es el área neta bajo la curva, porque todo lo que esté por encima del eje X va a tener área positiva, todo lo que esté por debajo del eje X va a tener área negativa. La segunda parte del teorema fundamental del cálculo lo que hace entonces es darnos unas técnicas para poder evaluar esas integrales definidas de manera mucho más rápida, siempre que conozcamos una antiderivada de la función que estamos integrando. La hipótesis del teorema fundamental del cálculo no podría ser más sencilla. Lo único que pide es que f sea una función continua en el intervalo cerrado de a b. Y dice entonces que la integral definida de a a b de f minúscula de x es f mayúscula de b menos f mayúscula en a para f' de x igual a f de x. O sea, esto es para cualquier antiderivada de f minúscula. Por ejemplo, aquí tenemos, si queremos calcular o evaluar el límite, la integral de negativo 1 a 2 de x al cubo menos 2x con respecto a x, por la definición sabemos que esto es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 a n de x sub i al cubo menos 2x sub i por delta x, donde delta x es 2 menos negativo 1 entre n, y f de x sub i entonces es x sub i es a, que sería negativo 1 más i por delta x, que acabamos de ver que es 3 sobre n, y entonces tenemos que manipular esa sumatoria para entonces tomar el límite, o podemos utilizar el teorema fundamental del cálculo en su segunda parte, si conocemos una antiderivada de x al cubo menos 2x, que por fortuna sí la conocemos. Como es cualquier antiderivada, cogemos la antiderivada con la constante igual a 0, ¿sí? Entonces tenemos aquí x a la 4 sobre 4 menos 2x al cuadrado sobre 2, que sería menos x cuadrado, y evaluamos entonces entre negativo 1 y 2. ¿La? Evaluamos en 2 y después le restamos la evaluación en 1. En 2 sería 2 a la 4 menos 2 al cuadrado, esa es la parte que tenemos aquí, menos en 1 sería negativo 1 a la 4 entre 4 menos negativo 1 al cuadrado. Y entonces tenemos aquí, fíjense que tenemos 2 a la 4 es 16, entre 4 es 4, menos 4, pues esta parte es 0. Y acá tenemos negativo 1 a la 4 es 1, tenemos un cuarto, menos negativo 1 al cuadrado. Negativo 1 al cuadrado es 1, o sea, aquí tenemos 1 menos, un cuarto menos 1, eso es negativo 3 cuartos. Pero tenemos un negativo al frente, así que es positivo 3 cuartos. Quiere decir que la integral definida de negativo 1 a 2 de x al cubo menos 2x de x es 3 cuartos. Y lo pudimos hacer en básicamente 2 pasos, en lugar de tener que calcular pues el límite de la sumatoria de todas esas áreas, ¿no? Y es un paso, bueno, bastante pues más útil y eficiente en cuanto a poder evaluarlos. Por ejemplo, acá tenemos la integral de pi a 2pi de coseno de z. Una antiderivada de coseno de z es seno de z, ¿verdad? Porque la derivada de seno de z es coseno de z, y evaluamos entre pi y 2pi. O sea, tenemos aquí seno de 2z menos seno de z.
y seno de 2z es 0 y seno de z pues también es 0 y tenemos 0 menos 0 y eso es 0. Recuerden que la integral definida lo que nos da es el área neta bajo la curva. No quiere decir que bajo la curva de coseno de x no hay área entre pi y 2pi. Si vemos aquí, esta es la gráfica de y igual a coseno de z, y entre pi y 2pi sería desde aquí, ¿verdad? Desde pi hasta 2pi. Fíjense que sería esta parte de aquí y esta parte de acá. Esta parte está por debajo del eje X, esta parte está por encima del eje X y son igual en magnitud, pero diferentes signos. Lo que está por debajo del eje X tiene signo negativo, lo que está por encima del eje X tiene signo positivo y se cancelan. Por eso al final nos da 0. Por acá dice la integral de pi a 2pi de seno de x. Entonces volvemos por acá. Una antiderivada de seno de x es negativo coseno de x y evaluamos eso entre pi y 2pi y tenemos entonces menos coseno de 2pi menos negativo coseno de pi. Y tenemos entonces coseno de 2pi es 1, por lo tanto aquí tenemos menos 1, menos, y acá tenemos menos menos es más y coseno de pi es negativo 1. Así que tenemos negativo 1 más negativo 1, que por supuesto es negativo 2. Por acá, la integral de 0 a 1 de 10 a la x de x. Recuerden que una antiderivada de a a la x es a a la x entre el logaritmo natural de a, para a positivo distinto de 1. En este caso tenemos a igual a 10, así que su antiderivada o una antiderivada es 10 a la x sobre el logaritmo natural de 10 y eso tenemos que evaluarlo entre 0 y 1. Cuando x es 1 tenemos 10 a la 1 entre el logaritmo natural de 10 menos cuando x es 0 tenemos 10 a la 0 sobre el logaritmo natural de 10 y mismo denominador, logaritmo natural de 10, si juntamos los numeradores, 10 a la 1 es 10, 10 a la 0 es 1, 10 menos 1 es 9 sobre logaritmo natural de 10. Por acá tenemos la integral de 1 a 2 de 4 más u cuadrado entre u al cubo con respecto a u. Y aunque no conocemos una antiderivada de 4 más u cuadrado sobre u al cubo, podemos manipular esto de manera algebraica para poder ponerlo en una forma en que reconozcamos alguna de sus antiderivadas. Por ejemplo, aquí si separamos esto en dos fracciones, tenemos 4 sobre u al cubo más u cuadrado sobre u al cubo, que sería 1 sobre u, y 4 sobre u al cubo es lo mismo que 4u a la negativo 3 más 1 sobre u de u. Y por supuesto, una antiderivada de u a la menos 3 es u a la menos 2 sobre menos 2. El menos 2 con este 4 me va a quedar menos 2, o sea que tenemos menos 2u a la negativo 2 más 1 sobre u tiene como antiderivada logaritmo natural de valor absoluto de u y evaluamos entonces esta expresión entre u igual a 1 y u igual a 2. Y tenemos negativo 2u a la menos 2, es lo mismo que negativo 2 sobre u al cuadrado más logaritmo natural de valor absoluto de u. De nuevo, evaluamos entre u igual a 1 y u igual a 2. Cuando u es 2, tenemos negativo 2 sobre 4 más logaritmo natural de valor absoluto de 2, que es logaritmo natural de 2. Menos cuando u es 1, tenemos negativo 2 sobre 1 al cuadrado más logaritmo natural de valor absoluto de 1. Valor absoluto de 1 es 1 y logaritmo natural de 1 es 0. Por supuesto, logaritmo natural de valor absoluto de 2, valor absoluto de 2 es 2, así que tenemos aquí, bueno, esto acá me queda menos menos que sería más 2, y aquí tenemos menos un cuarto, 2 es 8 cuartos, menos un cuarto son 7 cuartos, más logaritmo natural de 2, y esa es nuestra respuesta. Por acá tenemos la integral de negativo 5 a 5 de x cuadrado con respecto a x. Fíjense que x cuadrado es una función par y estamos integrando en un intervalo simétrico alrededor del origen, alrededor de 0. Así que esto podemos decir que es 2 veces la integral de 0 a 5 de x cuadrado de x. Si no se dan cuenta que la integral que estamos con la integral que estamos trabajando en una función par en un intervalo simétrico, pueden seguir su camino normal, no afecta nada. Lo único que si ponen un 0 aquí, cuando vayan a calcular, pues entonces la mitad de la ecuación pues se va al evaluar. Si tenemos aquí una antiderivada de x cuadrado, pues siempre es x al cubo sobre 3 y evaluamos entre 5 y 0. No olviden el 2 que tenemos al frente. Así que tenemos por acá 2 por 5 al cubo entre 3 menos
¿verdad? Paréntesis el 2, 0 al cubo entre 3. 5 al cubo es 125, por 2 serían 250 entre 3, o sea que 250 tercios es la respuesta a nuestra integral, el área de negativo 5 a 5 de x cuadrado con respecto a x. Por acá tenemos la integral de negativo 7 a 7 de x al cubo de x. Piense que estamos trabajando con una integral, con un integrando x al cubo, que es un integrando una función impar, trabajando en un intervalo simétrico con respecto al origen. No importa la función que tengamos acá adentro, si tenemos una función impar y estamos trabajando con ella en un intervalo simétrico, la respuesta siempre va a ser 0. Si no se dan cuenta de esa propiedad, cuando están evaluando, pues pueden evaluar y al final pues le va a quedar 0 igual. Lo único que van a pasar un poquito más de trabajo. Y por acá tenemos la integral de negativo 2 a 0 de u a la 5 menos u al cubo más u al cuadrado con respecto a u. Una antiderivada de esto, por supuesto, es u a la 6, ¿verdad? 5 más 1 entre 5 más 1, u a la 6 sobre 6, menos u a la 4 sobre 4, más u al cubo entre 3. Esto, por supuesto, evaluado entre negativo 2 y 0. Cuando x es 0, pues las u todas son 0, así que este término se va a ir completo. Menos cuando u es negativo 2, sustituimos negativo 2 por u y nos queda negativo 2 a la 6, lo mismo que 2 a la 6, negativo 2 a la 4 y es 2 a la 4 y negativo 2 al cubo, pues tenemos aquí un negativo 8, así que tenemos el negativo 8, tenemos entonces menos y aquí más, con este negativo tendríamos 2 a la 4 entre 4 más 8 sobre 3 menos 2 a la 6 sobre 6, ¿sí? Trabajando, distribuyendo ese negativo dentro del corchete. Y tenemos entonces 16 entre 4, 4, 8 tercios aquí por supuesto, y aquí 2 a la 6, por aquí tengo un 2, si lo cancelamos nos quedaría 2 a la 5, que es 32 entre 3. Así que tenemos 4 más 8 tercios menos 32 tercios serían menos 24 tercios, pero menos 24 tercios por supuesto es menos 8 y tenemos 4 menos 8 es negativo 4. El área neta bajo la curva u a la 5 menos u al cubo más u cuadrado con respecto a u. En el intervalo de esa curva u a la 5, y igual a u a la 5 menos u al cubo más u cuadrado entre u igual a negativo 2 y 0. El área neta bajo esa curva es negativo 4 unidades cuadradas.